Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo quiero mirar las cosas desde un nivel más pequeño, más reducido, basado un poco en lo que yo estoy viviendo, experimentando, en lo que se está viviendo en Bolivia en particular, en una situación además muy crítica de ilegitimidad, de crisis política, de incertidumbre, ¿no? Y las reflexiones que yo quiero hacer tienen que ver con el efecto de develamiento que tiene esta crisis en particular, más allá de lo que han sido las anteriores crisis que también han develado las fragilidades y que nos han dado el gran sopapo de ofrecernos como salida una profundización de las desigualdades, una exacerbación de las brechas entre ricos y pobres, llámense países o sectores de la sociedad, y por eso esta crisis tiene algo de inédito, porque nos ha revelado otras invisibilidades, ¿ya? En el caso boliviano, una de las cosas más notorias es la crisis migrante, el hecho de que la sostenibilidad de un cierto bienestar en la sociedad boliviana, al igual que lo que pasa en las economías campesinas, cuya sostenibilidad se basa en el hecho de que expulsan mano de obra, de tal modo que la tierra no tiene que subdividirse ad infinitum y estas expulsiones generan una economía de remesas, además de que hacen posible la sobrevivencia de una parte del núcleo familiar. Bueno, a escala mayor es exactamente lo que está pasando en Bolivia, es decir, se nos ha revelado que la sostenibilidad de ciertas formas de bienestar basadas sobre todo en el rentismo y en la capacidad estatal de redistribuir los ingresos de la venta del gas, nos estaban escondiendo que eran los emigrados de Bolivia, los grandes invisibles de las anteriores crisis. O sea, las anteriores crisis, en la medida en que estaban muy localizadas, muy vinculadas a ciertas coyunturas específicas de cada región, no se hicieron tan notorias estos factores estructurales que permitían una especie de ilusión de estamos mejorando, tenemos más redistribución del ingreso, hay menos pobreza. Claro, hay menos pobreza porque hay menos gente que se contabiliza en los registros de la pobreza. Esos sectores han estado emigrados a Chile, Argentina, Brasil y España. Y de pronto se está produciendo un retorno masivo, específicamente el caso de Chile, que es muy patético. Y el Estado boliviano les pone una barrera infranqueable a título del coronavirus. Es decir, ¿qué se puede hacer con toda esa gente que retorna? Ya se habían ido a buscar trabajo allá, han perdido el trabajo porque estaban dentro del precariado, no eran parte ni siquiera de la fuerza de trabajo formalizada, y el hecho es que están retornando de un modo masivo por la crisis y gracias a la crisis. Y eso nos hace ver que esa deuda que tenemos como país con nuestra propia población es mucho más grande de la que se estaba contabilizando en los índices de pobreza. Entonces, hay una fragilidad enorme en cuanto a la estabilidad económica de nuestros países en la medida en que dependen de una fuerza de trabajo precarizada que ha salido del país porque no tenía, o sea, ha huido de las condiciones, sobre todo de falta de empleo. El tema de la falta de empleo es evidentemente uno de los efectos del neoliberalismo que privilegia las inversiones mayúsculas y con poca mano de obra y permite una especie de redistribución geográfica de la población, ha invisibilizado estos problemas estructurales y me parece que eso es lo que esta crisis ha hecho visible. Me pareció a mí cuando me anunciaron que el tema del ensayo era desnudar, ver cómo se desnuda la crisis del capitalismo, me pareció una forma muy obvia de abordar el asunto, ¿sí? Porque esta
capacidad de las crisis de desnudar ciertos aspectos de las falencias estructurales intrínsecas a ese modelo de acumulación, se hacía visible en cada crisis. Pero lo que da mucho miedo en esta coyuntura es el hecho de que lo que en las anteriores crisis nos han enseñado es que después sobreviene una exacerbación de las mismas tendencias. Y lo que va a ocurrir, y ya está ocurriendo en Bolivia, es la exacerbación de precisamente aquellos factores que conducen a la crisis. Ejemplo, la deforestación, los incendios forestales, la ampliación de la frontera agrícola. Acaba de aprobarse una norma absolutamente sin precedentes, que es la autorización de la importación de semillas transgénicas para cultivos que nunca han usado esas semillas. Hasta entonces había la autorización hecha por el anterior gobierno para las semillas transgénicas de soya, y ahora se está ampliando eso al trigo, que ningún país del mundo todavía está aplicándose, más que en fase experimental, las semillas de trigo transgénicos, pero además se ha ampliado para el trigo, para el algodón y para la caña de azúcar, además de nuevos eventos transgénicos de la soya, lo que nos está... Ay, ¿qué pasa, Rey? Se nos fue Silvia. ¿Aló? No sé qué pasó. Ya. No, dale. ¿Volvió? Ya está conectado de nuevo, ¿verdad? Ya. Sí, adelante. Me apuntas 18 segundos al tiempo del descuento. Bueno, muy bien. Pues es que me da para hablar tanto. En todo caso, hay algunas cosas que yo quisiera reflexionar sobre el impacto psicológico y conciencial que tiene para nosotros esta crisis, ¿sí? Y creo que también quizás son la buena cosa de su intensidad. En primer lugar, está el hecho de que un bichito que ni siquiera parece ser un bicho autónomo, porque es un pedacito de proteína nomás que solo vive cuando se incrusta en algún otro organismo, tan microscópico, tan diminuto, ha sido capaz de parar el planeta y ha sido capaz de generar unas condiciones medioambientales por las cuales han estado luchando los ecologistas, los partidarios del decrecimiento. Todo eso eran teorías, todo eso implicaba una cierta visión utópica, muy rosada, pero resulta que el decrecimiento por hambre, por desnutrición y por el cierre total de la posibilidad de generar subsistencia es muy cruel, ¿sí? De todas maneras, es un efecto de esta intrusión de Gaia, que le llama Isabel Stengers, el hecho de que nos estamos enfrentando a una respuesta, sea o no de un laboratorio, porque es sistémico, es el hecho de la forma como durante 200 años en la humanidad ha destruido su casa, ha destruido su hogar, la tierra. Y esto también es un gran sopapo a la soberbia humana, la soberbia de que la ciencia convencional, de que el conocimiento que tenemos de la naturaleza es tan avanzado que nos permitiría enfrentar cualquier cosa, y de pronto un bichito insignificante nos hace mover el piso de todas estas seguridades. Veámoslo por el lado positivo. El biólogo chileno Humberto Maturana habla de que una de las grandes fallas de nuestro pensamiento y que nos impide tener una apertura hacia otras posibilidades es la certidumbre. Y entonces es bienvenida la incertidumbre. La incertidumbre permite, de algún modo, inventarnos, reinventarnos,
reinventar lo inédito, lo no pensado, enfrentar lo que no hemos pensado nunca, ¿ya? Y una vez que reconocemos la fragilidad de los modelos vigentes, sean desde el populismo redistributivo, sean del autoritarismo ultra neoliberal, estos modelos están en crisis porque nos han enfrentado colectivamente a una incertidumbre sin precedentes. Pero por otro lado, hay el tema de los grandes problemas mundiales. El hablar en términos del planeta, creo que es uno de los efectos todavía de la resiliencia de este método de la soberbia y de la certidumbre, porque en realidad creo que a grandes males debemos aplicarle pequeños remedios. Raúl Silvia, Firenze el otro día... Dos minutos y 18 segundos. Ya. Bueno, debo celebrar que el próximo en hablar va a ser Raúl, porque él es el que me ha dado esta idea de que es necesario reconstruir los tejidos comunitarios que se han destrozado por ambas vías, por el vía del capitalismo autoritario ultraneoliberal o por el capitalismo con buena cara, disfrazado de Estado rentista y proveedor, el Estado papá, el Estado que nos da todo y que nosotros tenemos simplemente que pedir y ahí viene la renta, ¿cierto? Es lo que está haciendo, es lo que se está haciendo con plata prestada, como decía Yolanda, que no las van a cobrar. Entonces, el tema es cómo enfrentar eso y creo que el único gesto de modestia frente a este horror es empezar a pensar en pequeño, empezar a recomponer los tejidos más básicos de nuestros grupos de referencia, de nuestros colectivos, de nuestras redes familiares, vecinales, etc. Y resistir también esta tendencia a la informatización, que es una tendencia mundial a la vigilancia, o sea, se va a exacerbar la capacidad de un sistema de imponernos protocolos de conducta que conducen a una pérdida de la autonomía y a una pérdida de la soberanía, y solamente a través de estos pequeños tejidos de amistad, de hermandad, de sororidad, porque pienso yo que esta es una crisis que está mostrando también a otras invisibles, que somos las mujeres, porque esta es una crisis que nos pone en posición de reconocernos como cuidadoras del planeta, de la alimentación, de la plantita, y esto es lo que pienso que nos puede dar algún margen de sobrevivencia a través de pequeñas burbujas que pueden quizás articularse entre sí en redes y darnos mucho cariño entre nosotros. Muchas gracias. Excelente.